Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los Portland Trail Blazers porque es un equipo que en el último mes y medio ha encontrado la fórmula, ha encontrado su identidad, están compitiendo a muy buen nivel y ayer, por ejemplo, le dieron una paliza de 50 puntos a los Hornets. No es que tenga mucho mérito, he tenido en cuenta cómo les va a los Hornets últimamente, pero bueno, el otro día le ganaron a los Lakers. Y Portland lo que tiene es una defensa de muy alto calibre, liderada por Toumani Camara y Deni Avdija. Y les faltan piezas, es evidente, a nivel ofensivo están todavía muy lejos y no tengo nada claro que tengan ese número uno ofensivo que realmente necesitarán a largo plazo. Pero creo que es importante hablar de este equipo, creo que se lo merecen en base a cómo están jugando últimamente y nada, vamos a hablar sobre la nueva identidad de los Portland Trail Blazers. Y por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like al vídeo, que se agradece un montón y me ayuda mucho a que llegue a más gente, comentadme abajo lo que opinéis y hacedme preguntas que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta. Y dicho esto, Portland. Me despisté a actualizar esto. Esto era de un vídeo de los Pacers. No son los primeros 23 partidos, son los primeros 41 partidos sumando esto. Pero vamos, que los Blazers en sus primeros 41 partidos estaban siendo un equipo malo, un equipo de la zona baja de la tabla y un equipo peleando por conseguir a Cooper Flag, básicamente. En ese momento eran la 27ª peor ofensiva de la NBA, la 28ª peor defensa de la NBA y estaban de 29 en net rating con un menos 9,1, solo estaban mejor que los Washington Wizards. Estaban de 28 en porcentaje de asistencias o básicamente el número de canastas anotadas que vienen de una asistencia de toda la NBA, solo había dos equipos peores, y estaban de penúltimos en el ratio de asistencias perdidas también, o sea, no movían el balón especialmente bien, de hecho no lo movían nada bien, no eran seguros con el balón, no eran buenos en ataque, no eran buenos en defensa, eran un mal equipo, y aún por encima a nivel de eficiencia en general, estaban de 26º en porcentaje de true shooting. Y como extra, esto me parece simplemente un apéndice interesante, tienen 4 pivots, Duo Reed, Robert Williams, Donovan Clingan y DeAndre Ayton, y obviamente los 4 no pueden jugar a la vez, y los 4 son, con sus virtuosos efectos, jugadores interesantes. Y luego tenemos estos últimos 17 partidos, que esto es algo completamente diferente y es el momento en el que básicamente abrazaron la defensa, ¿no? Liderados por Toumani Camara, que de verdad está siendo espectacular. Es un jugador de segundo año que fue el pick 52 del draft, que llegó a Portland como parte del intercambio de DeAndre Ayton por Yusuf Nurkic y Grayson Allen, y que es uno de los mejores defensores de perímetro de la NBA, solo en su segundo año. Hay compañeros, hay más personal en Portland ayudando a nivel defensivo, pero este es el líder de este salto defensivo que ha hecho que los Blazers en los últimos 17 partidos tengan un récord 11-6, estén de 25º en rating ofensivo, lo cual es muy aceptable y muy respetable y hasta me sorprende un poco, de cuartos en rating defensivo, y esta es la clave, defensa de muy alto calibre por parte de Portland, están de séptimos en net rating a nivel general, lo cual es una auténtica barbaridad, y luego siguen teniendo sus dificultades ofensivas, están de 24º en porcentaje de asistencias, la cosa mejora pero no mucho, 28º en ratio de asistencias pérdidas, 13º en true shooting, que es un salto muy considerable, y siguen teniendo 4 pivots porque pasó el periodo de traspasos en la NBA y los Blazers no hicieron nada. Y esto es una de mis primeras quejas con este equipo. Creo que es positivo encontrar tu identidad, desde luego, es algo muy interesante y que a muchos equipos les vendría bien, e intentar aprovechar ese momento, ¿no? Y darle confianza a los jugadores, que ganen partidos de vez en cuando es positivo si eres un equipo en reconstrucción. De hecho, es muy positivo. El perder un día sí y otro también es realmente duro. Pero no haber hecho ni un solo movimiento en el cierre de mercado, no sacar algo de valor de alguno de tus jugadores, no sacar alguna pieza no fundamental del equipo, pero que esté ayudando un poco para perder un poquito más. Creo que eso es algo que no es una buena decisión por parte de los Blazers. Luego hablaremos de la lotería del draft, pero no están en una buena zona y es algo que me preocupa un poco. Pero a nivel deportivo, a nivel baloncestístico, la verdad es que el equipo ha cambiado completamente y lo está haciendo muy bien. Vamos a hablar un poco de la plantilla en general y luego hablaremos de unos jugadores de manera más particular. El quinteto titular básicamente está siendo ahora mismo Anthony Simons, Deni Avdija, Jerami Grant, Toumani Camara y DeAndre Ayton. Y en la segunda unidad salen Scoot Henderson, Shadon Sharpe, Chris Murray, Jabari Walker y Donovan Clingan. Es cierto que ahora Ayton está lesionado, por lo que Clingan sería el pívot titular, pero la realidad es que Ayton estaba siendo el pívot titular y de hecho en el último mes antes de su lesión estaba siendo uno de los jugadores claves para este éxito, porque Ayton es un jugador de baloncesto con mucho talento, al que no le gusta mucho jugar al baloncesto, pero que estaba motivado esos días y se notó, porque de verdad el talento lo tiene para ser un pívot como mínimo top 15 en la NBA, pero normalmente no le importa. Lo curioso de estos Blazers es que veis estos 10 jugadores de los que he hablado, ahora hablaremos un poquillo del resto.
Los dos jugadores con más talento de este equipo salen desde el banquillo. Scoot Henderson y Shadon Sharp, el pick 3 de su draft y el pick 7 de su draft en su momento. Incluso Donovan Clingan, su elección 7 de este año, salen todos desde el banquillo. Es cierto que tienen bastantes minutos de desarrollo, con lo que tampoco me parece algo traumático, pero Portland no tiene nada remotamente cercano, ya no digamos a un Damian Lillard y desde luego a nada superior a Damian Lillard si aspiran a largo plazo a llegar lejos en playoffs, ¿no? Y lo que tienen que podría llegar a convertirse en algo así es eso, Shadon Sharp, tal vez Scoot Henderson y poco más. El hecho de que no les estén dando ese rol como titular puede ser un poco perjudicial a largo plazo, en mi opinión. También es cierto que el equipo está encontrando su fórmula, está funcionando y el salir de ser la segunda unidad alivia un poco la responsabilidad de estos jugadores y creo que les permite ganar confianza. Y creo que esto ha sido clave particularmente con Scoot Henderson, luego hablaremos de él de manera más individualizada. Su primer año fue muy duro, el segundo año empezó muy mal y las cosas pintan mucho mejor. Y tal vez eso, el aliviar responsabilidades, tener a Anthony Simons saliendo como titular, con Avdija, con Toumani Camara y con veteranos como Jerami Grant y Ayton, porque si Ayton ya es un veterano, supongo que puede ser positivo para estos jugadores a largo plazo, aunque eso, necesitan que peguen un salto. Y luego, por cierto, el equipo se puede redondear con Dalano Banton, Ryan Rupert, Matisse Thybulle, Duop Reath y Robert Williams. De aquí los jugadores con más interés probablemente, ya sea para el propio equipo como piezas de intercambio, son Duop Reath, que el año pasado fue un buen jugador, y Robert Williams, al que yo creo firmemente que deberían haber movido en este cierre de mercado. Aun si nadie te ofreció una primera ronda por él, deberían haberlo movido por 2 o 3 segundas rondas. Liberas minutos para Duop Reath, para Donovan Clingan sobre todo, y es que no pinta nada en tu equipo a largo plazo. Thybulle ha estado muy tocado, de hecho no estoy ni siquiera 100% seguro de si ha jugado este año, pero vamos, que es un jugador con mucho talento defensivo, limitado en ataque y que está ahí, pero no va a seguir ahí eternamente. Rupert no ha salido demasiado bien de momento, pero es otro jugador con potencial defensivo. Y Dalano Banton, la verdad es que es un jugador que probablemente mantenga a largo plazo porque está haciendo una buena labor como anotador de segunda unidad, pero bueno, estos son jugadores bastante más secundarios. Lo importante son los jugadores del quinto titular, Scoot Henderson, Shadon Sharp y Donovan Clingan. Y bueno, a mí Jabari Walker es un jugador que me gusta mucho, que podría firmar una renovación este verano, y a mí me parece un buen jugador que de hecho en este partidazo que acaba de tener Toumani Camara, Jabari Walker también aportó mucho. Es un buen rebotador, un defensor sólido, mete sus triples. A mí me parece un roleplay interesante. Estos son los Blazers, un equipo que a mí lo que me preocupa un poco es que tal vez se están esforzando demasiado por ser lo mejor posibles ahora mismo, dándole esos minutos a Ayton, minutos a Jerami Grant, en vez de darle minutos a jugadores que tal vez tendría más sentido a largo plazo. Pero bueno, ahí están. Y vamos a hablar de alguno de esos jugadores de manera más individualizada. No voy a hablar de Anthony Simons, creo que deberían intercambiarlo, sinceramente. Tampoco voy a hablar de Andre Ayton, ya veremos qué pasa con él, pero hay jugadores que sí que creo que requieren un poco de atención especializada, ¿no? Y el primero es Shadon Sharp. En este momento consideraría que Shadon Sharp es el jugador con el techo más alto de este equipo, en base a lo que demostró Sharp y lo que ha demostrado Scoot Henderson, pero sigue habiendo carencias evidentes. Al final es un poco este prototipo Jalen Green, por decir un ejemplo. Green tiene muchísima más habilidad con el balón en las manos que Shadon Sharp, por cierto, pero ese prototipo de escolta aéreo, ¿no? Con mucha capacidad de salto y que puede ser bastante espectacular, pero bastante ineficiente en ocasiones, y Sharp ha tenido bastantes problemas de salud, no ha tenido mucha consistencia en ese aspecto, y está ya en su tercera temporada y es un jugador con talento evidente. 30 minutos de juego por partido, 17 puntos, no rebotea mucho, no defiende demasiado, ha mejorado un poco, pero no defiende demasiado, 2,5 asistencias, 6,2 triples intentados, un 45% en tiros de campo, un 32% en triples, ha ido de menos a más a lo largo de la temporada y es al final algo muy positivo para Portland, porque es que de verdad necesitan que Shadon Sharp dé el salto hasta convertirse en un jugador de calibre All-Star si quieren tener alguna posibilidad a largo plazo de competir. Pero eso es un jugador joven con talento que también negocia su extensión de contrato de novato este verano, y es algo a tener en cuenta, porque yo ahora mismo no veo a Portland ofreciéndole nada cercano a un máximo, y no sé cuál es la situación de Shadon Sharp. Hay jugadores con los que es más evidente, casos como el de Kuminga, que confían mucho en sí mismos y querían un máximo y por eso no llegaron a un acuerdo. No sé si Sharp se conformará con firmar un contrato en un término medio o qué va a pasar ahí, pero esto puede ser una situación que le ve un poco de tensión en Portland. Y luego está el caso de Scoot Henderson, el que fue el pick 3 del draft de Portland hace 2 años, un jugador que a mí personalmente me encantaba y yo tenía mucha fe en que fuera a ser un jugador de calibre All-Star, tal vez incluso el NBA. Y lo cierto es que ha sido un camino plagado de baches y yo personalmente he perdido mucha fe en él. El primer año, generalmente digo siempre lo mismo, ¿no? Que con los jugadores jóvenes yo les intento dar 3 años antes de tomar un veredicto claro. Hay cosas que se ven mejor o peor, pero los jugadores no todos tienen el mismo ritmo de desarrollo. Los hay que empiezan muy bien y los estancan, los hay que empiezan lentos y luego van desarrollándose. Pero Scoot
para lo que había demostrado y para la pinta que tenía en su primer año, todo se le venía grande. Muchísimas pérdidas de balón, muchísimos problemas de eficiencia, a nivel defensivo no está rindiendo muy bien pese a ser un jugador muy atlético y con, bueno, pequeño, supuestamente mide 1,90 m, seguramente mide un poco menos, pero con brazos muy largos y muy buena capacidad atlética. Pese a todo esto no estaba funcionando, ¿no? Y este inicio de segunda temporada pintaba igual. En sus primeros 31 partidos, Scoot Henderson estaba promediando casi 26 minutos de juego, 10 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, muchas pérdidas, 3,5 triples intentados, un 40% en tiros de campo y un 30% en triples. Esto es un mal jugador de baloncesto, básicamente. A nivel de eficiencia, a nivel de productividad para su equipo, es un jugador que resta, lo cual es positivo de cara a tanquear, conste, pero es tu pick 3 del draft y es una de tus apuestas de cara al futuro, ¿no? Y el hecho de que llevásemos año y medio y no hubiera evolución era preocupante. Y los últimos 18 partidos están teniendo una pinta muy diferente. Sobre esto también quiero decir que son 18 partidos, es un inicio muy positivo, pero yo de momento quiero llamar a precaución más que nada porque hemos visto casos de jugadores que tienen muy buenas rachas en un momento y que aparte de eso no hay mucho más, ¿no? Josh Jackson hizo esto en alguna ocasión en su momento en los Suns y así, pero es positivo. Y si Scoot Henderson se empieza a parecer más a esto, aún sin unos porcentajes tan buenos desde 3, la cosa cambia bastante para Portland. En estos últimos 18 partidos por media casi 28 minutos de juego, casi 15 puntos, 3 rebotes, 5,7 asistencias, 2 pérdidas altas, ahora mismo no lo recuerdo exactamente, lo había comprobado, pero os lo voy a decir de hecho porque creo que es importante. Ha mejorado un poco en ese aspecto, creo que eso es gran parte de la mejora ligera que tenemos en el caso de Portland en los ratios de asistencias pérdidas y de asistencias en general. Pero eso, pérdidas en los dos altos básicamente. Y con una eficiencia muy diferente. Estamos hablando de una eficiencia de 48% en tiros de campo, con un 44% en triples, en más de 5 triples intentados, 2,3 pérdidas por partido con 5,3 asistencias. Esto está bien, realmente bien, y es algo que antes no estaba haciendo. Y eso, quiero confiar un poco en Scoot Henderson, y si de verdad es este jugador y pasa el año todavía saliendo desde el banquillo y desarrollándose y ganando esta confianza y rindiendo un nivel similar a este, aún eso sí, el porcentaje de 3 baja porque no va a seguir en el 44. Scoot Henderson debería ser el base titular el año que viene en Portland. Anfernee Simons debería estar en Orlando, en un equipo que necesite tiro y que sea más coherente para él. Y esto realmente es algo que puede ser clave para este equipo, ¿no? El desarrollo de Scoot es fundamental, aunque necesiten más talento. Pero las claves del éxito actual de Portland, en una parte es de Scoot Henderson jugando mejor o Shedon Sharpe jugando mejor, las claves son dos jugadores. Uno es Deni Avdija. Yo personalmente, de hecho, hice una tier list ayer de las primeras espadas de cada equipo de la NBA. Y en el caso de los Blazers puse a Anfernee Simons porque lo pregunté en Twitter y fue el que ganó. Yo personalmente creo que Deni Avdija es el mejor jugador de Portland en este momento. Y está teniendo un año muy bueno, empezó muy lento y ahora mismo Avdija está siendo un jugador clave para este equipo. Los números no saltan a la vista, obviamente, 28,6 puntos por minutos de juego por partido, perdón, algo menos de 15 puntos, 6 rebotes, 3,5 asistencias, 4,3 triples intentados, un 47% en tiros de campo y un 34% en triples. Nada de esto es espectacular, pero es un jugador completo que rebotea, versátil, fuerte en defensa, que mueve el balón, relativamente eficiente, aunque su porcentaje de 3 no está siendo increíble, no está siendo catastrófico, que es como empezó el año, de hecho es que ha ido mucho de menos a más. Pero Avdija lo que es el compañero, el acompañante a nivel defensivo de Toumani Camara, que es la bestia, ¿no? que tienen en Portland a nivel defensivo, y un jugador que realmente le da una profundidad de ala en defensa a este equipo muy interesante. Y en ataque es el jugador que hace un poco de engranaje y hace funcionar las cosas. Anfernee Simons es el líder ofensivo, obviamente. Jeremy Grant crea sus propios puntos, bueno, de manera bastante unilateral, pero Deni Avdija al final creo que es un jugador clave en ambos lados de la pista y alguien que realmente está ayudando mucho a estos Blazers. Y luego está Toumani Camara, que es para mí eso, la identidad de este equipo. Toumani Camara y Deni Avdija, esa dupla defensiva en el ala que está evolucionando a pasos agigantados. Son dos jugadores de 24 años, curiosamente no tienen 21 o 22 años, pero al final todavía están adaptándose al nuevo equipo y Toumani Camara en la NBA está en su segundo año. Pero este jugador es especial en defensa. A sus 24 años por medio, 32 minutos de juego, 10,5 puntos, 6 rebotes, un robo y medio por partido, 4,1 triples intentados, un 46% en tiros de campo y un 37% en triples. Camara no va a ser un all-star. Camara no va a ser un jugador que ponga el balón en el suelo, cree sus propios puntos y anote por encima de 20 puntos por partido.
pero creo que es un jugador que probablemente en sus mejores años, que deberían llegar en breves, seguramente esté anotando entre 12 y 15 puntos por partido, siendo un jugador all defense en el otro lado del campo, y eso al final es algo que realmente ayuda. Portland necesita a esos playmakers, necesita a esos anotadores, pero ahora mismo como mínimo tiene un playmaker especial en defensa. Toumani Camara es muy versátil, defiende a jugadores de base a pivot, es muy bueno en ayudas defensivas, tapona balones, se comunica muy bien y de verdad, este señor está siendo la clave de Portland junto con Deni Avdija, en mi opinión. Y luego hay un jugador más que todavía no es uno de los pilares de este equipo, pero creo que si estamos viendo claramente que la identidad de Portland tiende a la defensa, Toumani Camara, Deni Avdija y Donovan Clingan son los 3 pilares de este equipo. Y lo que necesitan son 2 jugadores, o al menos un jugador que pueda llevar la carga ofensiva, ¿no? Clingan, de momento, por cierto, feliz cumpleaños Donovan Clingan, hoy cumple 21 años. Clingan de momento no ha tenido mucho rol, ahora con la lesión de Ayton espero que empiecen a darle rodaje de aquí al final de temporada, pero es claramente un muy buen pivot defensivo. 16 minutos de juego por partido, un poco menos de 6 puntos, casi 7 rebotes, que es una barbaridad. 2,7 rebotes ofensivos, 1,6 tapones, un 56% en tiros de campo. Es un pivote enorme que no tengo claro qué carga de minutos va a poder tolerar a lo largo de su carrera en general. En la universidad jugaba 20 y algo minutos, no jugaba más. Yo creo que por una cuestión de cardio habrá que ver cómo avanza la cosa. Pero es un muy buen jugador, un jugador con mucho impacto defensivo y alguien que si tiene a titanes defensivos como es Toumani Camara y al mismo tiempo es capaz de proteger el aro por detrás con el tamaño y el saber de hacer defensivo que tiene, creo que Portland puede... Ahora mismo es una defensa top 4 en los últimos 17, 18 partidos. Portland el año que viene puede ser una defensa top 10 todo el año, o top 8, o top 7. Y eso es especial cuando estamos hablando de un núcleo que está empezando a conformarse. El problema es que hay cosas que no rodean del todo bien este equipo. Y vamos a hablar un poco de la situación del draft. Como decía antes, es algo que a mí me preocupa un poco. Y es que, como veis, los Blazers ahora mismo están de novenos en porcentaje a nivel de probabilidades en la lotería de quedar altos, ¿no? San Antonio ha perdido a Víctor Wembanyama. Portland está jugando bien y se está esforzando. Creo que es muy probable que los Blazers adelanten a los Spurs. Ninguno de estos equipos, Chicago, Brooklyn, Filadelfia, ninguno de estos va a superar a Portland. Creo que Portland básicamente va a acabar noveno, décimo primero. Y es un territorio donde tienes posibilidades, creo que sí, hay casi un 20% de posibilidades de escalar al top 4. Pasó el año pasado con el pick de Rich Shepard, por ejemplo, o el pick de Zachary Chaché. Pero al final las probabilidades son las que son y no son muy altas. Y lo más probable es que Portland entonces tenga un pick 9, 10, 11 del draft. Y puedes encontrar talento donde sea, claro que sí. Devin Booker fue un pick 13, Tyler Hero también, Donovan Mitchell también, el pick 13 es un pick un poco de la suerte, pero reduces tus posibilidades y Portland necesita a ese jugador. No, yo no creo que lo tenga en plantilla. Tal vez Shadon Sharp, pero lo que he visto de Shadon Sharp hasta este momento en sus 3 primeros años me hace creer que tal vez pueda ser un jugador de calibre All-Star, pero ese jugador que llega al All-Star, que anota 23-24 puntos por partido, pero que no es el número 1 ofensivo de un equipo, y desde luego no es un creador capaz de repartir juego con sus compañeros. Y tampoco sé si Scoot Henderson tiene eso en él. Cada vez tiene más pinta de que va a ser un buen base titular y quién sabe hasta dónde puede llegar, pero a mí es lo que me preocupa de Portland. Tal vez tengan su identidad, tal vez el año que viene sea un equipo que pelee seriamente por el play-in y poco a poco vayan en ascenso, pero me preocupa que se queden en tierra de nadie. Y me da pena porque es como que es muy positivo todo lo que están demostrando últimamente, pero tal vez ha llegado muy pronto. Me da la sensación de que les venía muy bien ser quintos o sextos o cuartos en probabilidades de la lotería este año. Y dicho esto, vamos a hablar un poco de la situación financiera del equipo, porque los Blazers son un equipo raro, un equipo caro para empezar, pero que por suerte tiene varios de sus jugadores fundamentales bastante bajo control, ¿no? Ayton todavía tiene un año más de contrato aparte de este, ya veremos qué pasa por ahí, pero si Ayton sigue en Portland a largo plazo no creo que tenga sentido, porque tienen a Donovan Clingan, será por mucho menos dinero. Deberían intentar moverlo en verano, en mi opinión. Como Spiring tal vez sea bastante viable moverlo. A Jeremy Grant le quedan todavía 3 años más de contrato, cobrando 32, 34 y 36 millones de dólares en una player option. Ahora hablaremos de Jeremy Grant. A Britney Simons le quedan 2 años de contrato. Yo creo que han cometido un error no moviéndolo ahora, porque el año que viene, como Spiring, no van a sacar mucho valor por él si es que deciden moverlo, porque al final se irá en la agencia libre 2026 si quiere irse. Pero creo que debería ser movido la noche del draft o movido en verano.
Avdija está atado por 3 años más aparte de este y eso es algo que les da mucha estabilidad. Creo que Avdija es un jugador al que van a tener que mantener a largo plazo. Robert Williams tiene un año más de contrato, es otro jugador que creo que debería mover. A Zaibo le queda un año de player option que supongo que tomará, ya veremos qué pasa por ahí. Scoot Henderson aparte de este año tiene un año más antes de negociar su extensión de contrato. Básicamente lo tienen asegurado hasta 2027 y luego empezará su nuevo contrato. O sea que el futuro con Scoot está asegurado siempre y cuando quieran mantenerlo. Veamos si sigue esta trayectoria que es positiva. Klingan es un novato. Shadon Sharp habrá, lo comentaba antes, habrá esas negociaciones en verano y yo no sé si llegará a un acuerdo o no. No le pagaría un máximo ni de broma. Si Shadon Sharp accede a firmar un contrato estilo el de Jalen Sachs, sería interesante, pero a ver qué pasa por ahí. Chris Murray, a ver qué tal. Es un jugador de segundo año, no está pareciéndose en absoluto a su hermano gemelo Keegan Murray, pero le están dando más minutos y tal vez pueda aportar algo. Y de aquí lo más interesante para mí son Jabari Walker y obviamente Toumani Camara. Jabari Walker es agente libre restringido este verano. Yo creo que sería muy interesante que acuerden la típica renovación, un poco como hace Oklahoma, que hace muy bien las cosas, de asegurarse a largo plazo a un jugador, no pagándole mucho, pero sí asegurándole una estabilidad financiera. A mí Jabari Walker con un contrato de 5 años, 7 millones de salario promedio, algo así, estilo Aaron Wiggins. Aaron Wiggins está superando con creces ese contrato. Yo creo que Jabari Walker cumple perfectamente. Es un alero a la pivot, bueno en defensa, que rebotea, que mete sus triples. Es un jugador útil y deberían asegurárselo. Y luego está Toumani Camara, que todavía tiene 2 años más de contrato aparte de este, pero creo que Portland aquí cometería un error si no hacen lo posible por asegurárselo ya y conseguir esa garantía económica a largo plazo con un jugador muy barato. Lo que puede hacer Portland este verano es lo que pasó con Daniel Gafford en su momento en Washington o con Terrence Mann en los Clippers, que es, siendo un jugador que todavía tiene años de contrato por delante a un precio muy bajo, ofrecer una extensión ya por lo máximo que le pueden ofrecer, que es un rango de mid-level. Y con esto Camara estaría cobrando muy poco este año, el siguiente y luego aún tendría 3 años más de contrato cobrando unos 13, 14, 15 millones. Con eso básicamente se asegura a Camara durante su prime, hasta los 30 años, hasta los 29 años. Creo que es algo muy interesante y espero que no dejen pasar esa oportunidad en verano. Y por cierto, en contrato dual tienen así Sissoko, que fue cortado por los Wizards, y yo creo que es una opción interesante ahí a largo plazo también. Y a Bryce McGowens, que es un jugador que tal vez sea un sexto hombre, un anotador interesante. Ahí un par de piezas interesantes aquí en Portland. A mí lo que me preocupa es que no tienen a su número 1. Y otra cosa que me preocupa, no mucho porque lo pueden tolerar, pero es el caso de Jerami Grant. Grant tiene, como decía, 3 años más de contrato aparte de este y cada año que pasa creo que es más evidente el declive de Jerami Grant, ¿no? Estamos hablando de un jugador que ahora ya está anotando 14 puntos por partido y compra 30 millones. Lo bueno, cada año que pasa tiene un año menos de contrato y es menos agobiante o intimidante la idea de tenerlo bajo contrato durante varios años para un equipo que intercambie por él. Pero creo que ahora mismo no pueden intercambiarlo. Creo que hace un año podían haberlo hecho, no lo hicieron y ahora tiene un jugador de 30 años alérgico a los rebotes que promedia 32 minutos por partido y 14 puntos, que suma, es un jugador de impacto positivo. 37% en triples además, 38% en tiros de campo. Quiero creer que me he confundido y apuntado algo mal aquí, pero dejadme confirmarlo. Supongo que será un 48%. No, es real. 38% en tiros de campo. Wow, pensaba que era una errata. Es un mal contrato. Jerami Grant es un mal contrato y pueden tolerarlo porque al final sus jugadores jóvenes cuando empiecen a cobrar, el contrato de Jerami Grant no es un drama tampoco, pero me encantaría que consiguieran moverlo, si pueden sacar valor positivo por él y no lo van a conseguir este año. Veremos en febrero del año que viene cuando le queden 2 años y medio de contrato si está rindiendo bien. Pero la cosa con Jerami Grant pinta un poco mal y creo que hace un año podrían haberse salido y ahora ya no. Y nada, ya está. Con esto hemos acabado con el vídeo de hoy, que ha sido un vídeo bastante largo dedicado a los Blazers, para que luego digáis que no hablo de todos los equipos o no hago lo posible por cubrir a todos los equipos, ¿no? Vamos a responder una pregunta y con eso finalizamos. Y esta pregunta es de... Es una pregunta de Valle012, que lo que pregunta es: hola Enis, mi pregunta es sobre el draft de la NBA. ¿Hay algún límite de veces que puedes presentarte al draft? Y si lo hay, en el draft combine también, porque se dan muchos casos donde al final jugadores se han bajado de ser escogibles. Gracias y gran trabajo con el canal. Gracias a ti, Valle. Solo te puedes presentar una vez al draft de NBA. Y hay una fecha límite, de hecho. Llega un momento en el que cuando un jugador cumple cierta edad o cierto criterio de experiencia, cuando hablamos de... O sea, en la universidad hablamos de cursos universitarios. Con profesionales, jugadores de Europa, por ejemplo, es un tema de edad, creo. Hay un año en el que obligatoriamente es tu año de draft y ya está. Creo que el jugador puede renunciar y nunca poder ir al draft. No sé bien cómo va eso. Pero básicamente, quien se presenta al draft de manera oficial, se presenta una vez y ya está.
No hay vuelta atrás. Lo que hay es ese proceso previo al draft, ese draft combine, donde los jugadores reciben feedback de entrenadores, de scouts, de otra gente, y hay que le dice, oye tío, creo que pasa mucho con jugadores jóvenes, como puede ser el caso de hace unos años Ben Mathurin o Jaden Ivey. A Mathurin probablemente los scouts en su momento le dijeron, tienes talento, tienes muy buena pinta, pero ahora mismo si te presentas al draft las cosas no están muy claras y seguramente alguien te escoja entre el 25 y el 35. Y ante ese feedback un jugador puede salirse del draft antes de la fecha límite e intentarlo el año que viene. Y con jugadores como Ivey o Mathurin salió muy bien porque escalaron al top 10. Hay jugadores que se plantean eso y el año siguiente salen totalmente de los rankings, depende, ¿no? Pero eso, el draft combine es una cosa, ahí no hay un compromiso todavía. Unos días después es la fecha límite para escoger si te quedas o no en el draft. Y si un jugador se sale, pues puede volver el año siguiente. Si un jugador se queda, ya está, ese es el año de draft. Y si sale no seleccionado, sale no seleccionado. Y nada, con esto acabamos por hoy. Por último, quería hacerle una mención a sus miembros del canal. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.